Tenemos dos ejemplos más. Uno es cómo hacer una proyección de caja y luego un test de estrés, ¿vale? Voy a pasar la diapositiva del el tema de la caja, que básicamente vamos a ejecutar este prompt, que es decirle, oye, te paso el histórico de cobros y de pagos de los últimos 24 meses y el pipeline actual. Quiero que proyectes la caja de los próximos 6 meses en 3 escenarios. El escenario base, el optimista y el pesimista. Por ejemplo, cobros en 30 días, todo eso. Y dame una tabla mes a mes con el saldo final y márcame los meses que bajen de cero. Esto que nos enseña ahora Fran un poco el ejemplo, podemos hacerlo también con un dashboard exactamente igual que hicimos con el primer ejemplo, que es le paso esto a Claude, le paso el fichero, le digo, oye, haz magia, haz tu trabajo, haz esto. Claude se tira 1 minuto, 2 minutos, lo hace y nos da el resultado final, ¿vale? Entonces, si quieres, Fran, enseñamos este ejemplo un poco rápidamente para que vean el resultado de lo que se puede esperar y pasamos ahora al siguiente. Uy, Fran, estás creo que muteado. Bueno, no sé si está muteado. Estaban Javier y Fran Sobre el muteados. tema de la caja, ¿no? O del estrés. El de la caja. Yo enseñaría una proyección de caja y luego pasamos al del estrés. Pues lo mismo, al fin y al cabo es proyecta la caja 6 meses en 3 escenarios, hazme un gráfico bonito para presentarlo a la directiva. Entonces, ¿qué pasa? Que te coge los datos que nosotros tenemos en Drive, te cruza los datos, eso es donde está definido en la skill. Aquí mismo, si yo me sale a la derecha los ficheros que ha procesado Claude, uno de ellos es el de la skill asociada al forecast, a la predicción de la tesorería. Y entonces aquí sale una explicación de lo que debe de hacer Claude, es decir, las instrucciones que tienes que hacer Claude. Aquí el forecast de la tesorería, de dónde salen los datos, pues de Drive de finanzas, es decir, en nuestro Google Drive, en la carpeta finanzas, tesorería y sale pipeline cobros. Y un fichero de Excel, el histórico de la caja y la cartera de cobros y opcionar los clientes. Entonces le decimos paso a paso que fija el saldo de arranque, que tome la pipeline todos los cobros y pagos con fecha estimada dentro del horizonte solicitado, por defecto los próximos 6 meses, en caso de que no dijéramos el número de meses, lo agrupe por cobros y pagos, el escenario base, que son que tú cobras lo previsto, entra al 100%, uno optimista, es decir, incrementando un 15% lo que tú cobras y los gastos, los pagos igual, y el pesimista, que los cobros se retrasan 30 días y se aplica un 20% de impago. Esto lo podríamos nosotros sobreescribir si lo hubiéramos dado en el prompt. Entonces, ahí están los 3 casos de base, que son los 3 casos que nos da aquí, ¿vale? El optimista, aquí están los cobros que nosotros tendríamos por distintos meses, los cobros, los pagos que nosotros tenemos, el flujo neto, el saldo acumulado y el optimista y el pesimista. Y después me ha preguntado que si yo quería un gráfico. Bueno, no eso ni falta porque le hemos dicho que lo hiciera. Entonces, aquí, si yo le doy a expandir, sale nuestro gráfico. Partimos de esta base en junio y nos lo hace, que supuestamente sería el mes actual, y entonces nos lo hace hasta diciembre. Entonces, ahí tendríamos el escenario optimista, más de 300.000 euros, el base, más de 200.000, y menos de 100.000 euros en el pesimista. Y esto sería suficiente. Pero la base es la misma. Nosotros creamos el Megapro, los pasos a paso, lo que debe hacer, dónde están los datos, y ya pidiéndoselo nos lo hace. Claro, en este caso concreto, con el tema de las previsiones de tesorería o el test de estrés, que es lo último que vamos a ver, sí es cierto que como financieros creo que sería muy eficiente o la mejor forma de trabajar, primero, recopilar bien la información sobre la proyección que vamos a querer hacer, porque como bien sabéis, no es lo mismo una empresa que solo tiene una línea de negocios o una línea de producto o un único servicio a prestar. Entonces, la proyección sobre ingresos, posibles proveedores, evolución de gastos y demás puede ser más sencilla a una empresa que opera en varios países con distintas líneas de negocio. Por ejemplo, Héctor en Everglow tiene la parte de implementación de inteligencia artificial y la parte de formación. Y ahí abrimos 2 líneas. La proyección de una no va a ser igual que la otra. Entonces, recoger en un documento, en un fichero, todas esas tips o características que queremos aplicar sobre la proyección de la caja, y ya a partir de ahí, pues como hemos dicho que todo lo que hay en la carpeta se lo trabaja la IA, pues entiendo que las proyecciones, ahí sí que podemos ahorrar tiempo. Eso sí tiene que ser una pasada. Sí es cierto que también requiere mucha parte de supervisión por parte del financiero.
te va a dar un documento muy bien trabajado que después tienes que bajar a tierra, no solamente para verificar que no haya errores, sino después para reportarlo al cliente o a dirección. Así que nada, ese era mi inciso. Y ya, Héctor, si quieres, te devuelvo a la presentación y seguimos con el test de estrés. Perfecto. Pues nada, aquí hemos visto pues el ejemplo de la caja, que ya habéis visto que es muy similar. Cuando le pillamos el truco a la IA y dejamos configurado cierto sistema de skills y demás, podemos hacer de todo, ¿vale? En el caso del test de estrés, vamos a usar este prompt, que es, oye, eres un director financiero, con el histórico de caja y el pipeline que te voy a pasar, haz un test de estrés de tesorería. Aplica pues todo esto, oye, tema de ventas, de cobros, de costes, y quiero que me digas en qué mes la caja se rompe, cuando estamos en negativo, básicamente. ¿Cuántas semanas de liquidez aguanto? ¿Qué palanca tensa más la caja? Vale, yo esto, por ejemplo, en Everglow nosotros lo tenemos porque nos sirve mucho para ver también en qué punto estamos, si estamos bien, estamos mal. Al final, pues mi empresa es relativamente joven, llevamos 2 años y poco, y hasta que hemos empezado a expandirnos, a crecer, estamos también abriendo ahora oficinas intentando en Latinoamérica, pues hasta este punto que nos va algo mejor. Antes nuestro test de estrés siempre nos decía que algo iba mal, ¿no? Entonces, bueno, ahora que nos enfocamos mucho en tema IA y tema formativo, pues esto a nosotros nos sigue ayudando a tener los pies en la tierra, a ver bien todo, y en vez de tardar lo que se podía tardar antes en hacer esto, con este prompt lo tenemos hecho, ¿vale? Es un prompt bastante simple, que con Claude lo podemos generar, pero es que el impacto que tiene es enorme, ¿vale? Entonces, Fran, si quieres enseñamos este ejemplo de cómo se puede hacer pues este test de estrés y pasamos hacia la parte final de la formación donde vamos a entender un poquito mejor el concepto de agente de IA, que para mí esto es lo que más valor tiene, ¿vale? Entender bien qué es exactamente un agente de IA. Así que, oye, Fran, todo tuyo y luego entramos con esta parte. Sí. Igualmente, nosotros lo único que tenemos que hacer es decir, hazme un estrés test de la tesorería. Aquí ya tenemos nosotros documentado qué es lo que hace, cuándo se activa, dónde saca los datos, parecido a la información a la anterior, y le decimos paso a paso lo que ha explicado Héctor. Lo que pasa es que el estrés que aplica, bueno, crea situaciones hipotéticas. ¿Qué pasa si vendemos un 20% menos? ¿Qué pasa si los cobros tardan más de 45 días? Los costes más de un 10%. Entonces, ahí es donde hace una simulación a futuro e intenta ver en qué momento se rompe la caja. Entonces, va paso a paso e incluso da un ejemplo de lo que querríamos. Entonces, nos da el ejemplo aquí, nos dice incluso saldo de arranque, 90.000 euros. Los shocks aplicados, lo que hemos explicado, las ventas menos, pues los cobros más y los costes más. Una línea de crédito disponible, que eso lo tenemos nosotros también documentado, que sería una opción, o si no, le podemos pedir que nos proponga líneas de crédito. Y entonces ahí nos hace la caja estresada mes a mes, tanto julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y vemos que en el saldo acumulado, pues tendríamos una ruptura bastante pronto. Entonces, ahí vemos cómo iría evolucionando los distintos tipos de meses. Probablemente sea un caso muy extremo o los datos que nosotros hemos metido en el ejemplo son frágiles, por eso se rompe tan pronto. Entonces, después nos pregunta, nos da algunas recomendaciones, acciones, es decir, corto plazo, esta semana, confirmar con Andrés, como le hemos dicho, quién es nuestro CFO, Andrés, pues la disponibilidad real de crédito y preguntar al banco si hay colchón adicional o una póliza circulante puente. Bueno, básicamente que si nosotros le damos información de nuestra organización, ya nos recomiendan base a la información que tiene de nuestra organización. Y nos pregunta que si quiere que hagamos un gráfico, y aquí tenemos, por ejemplo, el gráfico, que sería el 3 de tesorería. Te lo va haciendo por los distintos meses, te va viendo cómo se va ahí bajando y se rompe muy rápido, ¿vale? Y al final sería una caja bastante rota. Antes de terminar con lo que va a comentar esto, deciros que todas estas acciones que nosotros queremos, incluso las podemos programar, tienen la capacidad de ser programadas. Aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo en el que se hace una ejecución semanal. Si yo le doy aquí a editar, sale la frecuencia, que se la podemos especificar. Aquí le decimos lo que queremos, que básicamente podría ser incluso el prompt que hemos visto al principio, hazme un estrés de tesorería, y especificando el modelo y la carpeta no hace falta porque ya, como está dentro del proyecto, ya lo sabe. Es decir,
Lo que quiero decir con esto es que nosotros podemos ejecutar todas estas tareas a diario, semanal, mensual, te la puede programar otra persona. Y esto es súper útil para que no tengas que esperar a las respuestas de la inteligencia artificial, sino nosotros lo programamos y ya tendríamos los resultados esperándonos a nosotros para analizarlo. Wow, yo ya sabía que se podía programar las cosas, pero se me había vuelto a olvidar, que me parece ya una pasada. Ya es cuando es increíble. Y nada, no sé si os habéis dado cuenta que Fran no solamente es bueno en el tema de su ingeniería informática, que es su sector, inteligencia artificial, también muy bueno en finanzas. Llevo muchos años comentando de la mano muchos temas sobre este área de conocimiento.